Dante Castro Arrasco es escritor, periodista y docente que ha recibido premios y distinciones, entre los que destacan Premio Nacional de Educación Horacio 1997, Premio Internacional Casa de las Américas en La Habana 1992, entre otros. Nació en el Callao el 17 de marzo de 1959, hijo de Alfonso Castro Rodríguez y de Consuelo Arrasco Estucci. Cursó su primaria en el Colegio Jesuita Inmaculada y la etapa secundaria en el Colegio Maristas del Callao. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, al mismo tiempo que Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya en 1992 emprende un viaje a Cuba, donde realiza estudios de posgrado de Literatura en la Universidad de La Habana. A su regreso al Perú, se licenció en Educación, en la especialidad de Lengua y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como muchos personajes literarios, tiene aficiones. La caza es una de ellas. Fue campeón nacional de tiro al platillo en 1973. Asimismo, le gusta la pintura, la cocina y desde muy joven le gustaba remar. Cantolao y otras playas del Callao abrazan muchas de sus experiencias juveniles. Estaba observando unas fotos que son del recuerdo. Tengo una foto en la cual estamos como familia, papá, mamá, mi hermano y yo. Otra donde estoy sentado con mi abuelo Alberto Arrasco, mi abuelo materno. Otra donde estoy con mi madre, está cargando, y acá está mi abuela materna también, cargándome aquí. Esta es una foto de mi madre, que es muy bella. El resto de fotos ya son de cacerías, porque mi vida está transida por ese hecho, la cacería, la caza. Por las zonas rurales de Lima, que Lima estaba rodeado de zonas rurales. Lima era, digamos, un sitio muy agrícola. Alrededor de Lima las haciendas se han convertido en urbanizaciones o en invasiones. Pero las haciendas era una cosa muy hermosa, la parte rural de Lima. Hay una fauna y una flora que ha desaparecido. Pero después hemos ido a cazar cada vez más adentro, más lejanos a Lima, más a provincias, más a zonas más remotas, y ahí son estas fotos que estoy observando acá, pues, ¿no? El colegio para mí era un campo de concentración. Con mi padre y con mi madre me entendía excelentemente bien, me consentían mucho, me dieron de todo prácticamente, todo lo que podía tener un niño. O sea, tuve mucho de todo. Pero llegando al colegio ya era una tortura para mí. Me choqué con una fórmula jesuita que era previa a la teología de la liberación. Ojalá me hubieran tocado los jesuitas de la teología de la liberación, pero la fórmula previa era heredada del franquismo. Entonces, muchos curas españoles venían con toda una carga de resentimiento frente a lo que habían tenido que afrontar en la Guerra Civil Española. Entonces, para ellos, el anarquista, el comunista, el disconforme con la sociedad ya se venía captando desde niño. Y creo que lo subieron a visorar, o su resentimiento formó en mí una respuesta. El artista, por ejemplo, para ellos no era bien visto. Y yo era artista. Nací para el arte, ¿no? Entonces yo pintaba, dibujaba, coloreaba, todo lo demás, pero era muy flojo para las matemáticas. Entonces el artista, yo recuerdo ciertos comentarios de algunos curas y monjas, como el artista que era un disociado, ¿no? Entonces de disociado a pasar a tratarlo como un enfermo mental hay un solo paso. Y el artista por naturaleza es un disconforme. Trata de recrear un mundo porque este mundo para él no está bien. Entonces trata de crear nuevamente un mundo a través de la obra de arte. Entonces, como prácticamente le ponían límites a mi creatividad plástica, comencé a enfocarla hacia la creatividad literaria. Y eso parece que les agradaba más, ¿no? En todo caso. Yo recuerdo una frase que decía: no te botamos de este colegio porque escribes bien. Pero me hubiera gustado que me dijeran: escribes y dibujas bien. Me hubiera gustado más, ¿no? Porque tu conducta es horrorosa. Yo sabía que mi conducta era horrorosa, ¿no? Era un rebelde. Cuando pasé el Marista del Callao me tomaron un test vocacional. ¡Qué maravilla! Primeramente me tomaron un examen de ingreso al colegio. Y ese examen de ingreso era prácticamente psicotécnico. Y mi padre estaba desesperado, no sabía qué hacer con su hijo, ¿no?
¿Qué hago con mi hijo? No cuadra en ninguna parte, no hay manera de encaminarlo. Y los hermanos maristas lo llamaron después a conversar con mi papá y le dijeron, lo felicitamos. ¿De qué? Dijo, ¿de mi hijo? Dijo, ¿cómo? Sí, lo felicitamos por su hijo porque tiene vocación para determinadas cosas, dijo, para la literatura, para la pedagogía. Yo dije, profesor jamás, yo no voy a ser profesor nunca, ¿no? Si yo hago sufrir a los profesores, ¿cómo voy a ser profesor yo? ¿No? Y sin embargo terminé siendo profesor a temprana edad, ¿no? Y me gustó ser profesor. Y como profesor, traté de ser aquel profesor que no tuve. La literatura de Dante fue fuertemente influenciada por el contexto histórico de la época y por personajes políticos que determinaron su manera de pensar. Bueno, tengo un acercamiento con la política desde la infancia, dado que el contexto histórico-social donde yo nazco y crezco es eminentemente político. Tenemos el golpe de Velasco el año 68, en ese momento tengo 9 años de edad. Ya hay profundas discusiones políticas en la familia por la defenestración de ciertos ministros anteriores que habían sido corruptos. Y ya cuando cae el gobierno de Belaúnde y entra el gobierno de Velasco, se inicia la reforma agraria. Entonces eso va a cambiar el país y va a transformar al Perú en un Perú no oligárquico. Entonces, a partir de ahí es que comienza una nueva vida para el Perú. Y soy espectador desde la infancia de ese cambio. Velasco es un referente político, definitivamente. Para los velasquistas y los antivelasquistas hay un antes y un después de Velasco. Hay un Perú oligárquico dividido en clases, en castas y en razas que después va a cambiar. Cambia los colores de las universidades, por ejemplo, ¿no? La universidad se tiñe de los colores del pueblo, ¿no? Universidades que antes habían sido reservadas para las élites blancas van a ser universidades abiertas al público. En general es un proceso que ya se venía dando, pero que se acelera con el gobierno de Velasco y las migraciones andinas del campo a la ciudad. A lo largo de su vida, autores peruanos influenciaron en su visión literaria, desarrollando así un enfoque social. La literatura para mí es un arte que tiene como principal instrumento la palabra. Y como tal, un arte que utiliza la palabra como instrumento tiene que crear un lenguaje literario. Ahora, esto ya es después de una profunda reflexión, después de haber estudiado literatura, ¿no? Definitivamente, pero antes, cuando he sido niño, he tenido mucha afectación por la lectura. La afición por la lectura viene de mi madre. Mi madre nos hacía leer obras literarias clásicas desde nuestra pequeña infancia. O sea, aprendimos a leer con grandes obras literarias, podríamos decir. Entonces, la formación literaria en mi casa ha sido una cosa de rigor. Y después hemos aprendido a definir qué cosa es literatura. Ahorita les puedo dar una idea de literatura que no la tuve en mi infancia, que no la tuve en mi adolescencia, pero que ahora sí la tengo porque soy profesor de literatura. El resto va a ser el contexto histórico, social y político, porque definitivamente tú vas a ver que con el gobierno de Velasco y la reforma agraria va a comenzar a prosperar una cosa que es la literatura indigenista. Y entender el problema del indio en ese contexto de grandes cambios sociales y estructurales que está viviendo el Perú era de vital importancia para mi generación. Entonces, por ejemplo, es una generación que comienza a conocer los 7 ensayos del colegio. Es una generación que comienza a conocer a José María Arguedas, que se ha suicidado en el año 69, démonos cuenta, cuando yo tenía 10 años de edad, ¿no? O sea, hemos visto la preocupación de nuestros padres, nuestros mayores, cuando Arguedas se suicida. El golpe que fue, culturalmente hablando, para el Perú. Un momento en que lo necesitábamos más Arguedas, él decide suicidarse. La reaparición de Ciro Alegría, que ha muerto en el año 67, ¿no? Pero que sin embargo comienza a ser valorado por el gobierno de Velasco, que es un gobierno nacionalista, que tiene orientación procampesina, una orientación popular. El resto de cosas son discutibles, pero no podemos discutirle el carácter de clase que tuvo a nivel de campesinado. Entonces, la valoración del campesino comienza también por la literatura agrarista y campesinista y indigenista. Entonces, esa es una gran influencia también que me ayuda a leer. Antes de los 13 años ya he terminado las 3 novelas de Ciro Alegría, cosa que ya me da una nueva forma de pensar. Comienzo a leer a José María Arguedas a los 14. A los 14, entre los 14 y los 16 años he terminado todo lo que había publicado José María Arguedas prácticamente.
Entro a la universidad y prácticamente uno podía responder cualquier cuestionario sobre José María Argueda, sobre Ciro Alegría. Manuel Escorza había publicado sus dos primeras novelas, ¿no? Redoble por Rancas y después Garabón por lo Invisible. Entonces ya en quinto año de secundaria yo he leído Redoble por Rancas. Entonces son orientaciones, líneas que tiene la literatura y que influencian decisivamente mi formación. La orientación en su creación narrativa fue el contacto con el Caballero Carmelo. El Caballero Carmelo es el primer cuento peruano que leo y que lo disfruto tremendamente. Creo que el sabor local, recrear las playas de Pisco, en la pluma de Valdelomar, hicieron viajar mi mente. Estamos hablando de un niño de 6, 7 años, ¿no? Y a los 6, 7 años aprender la valentía del Caballero Carmelo, la virilidad que tiene el gallo para pelear, para morir por lo que cree él que es su valor, su derecho a vencer, ¿no? Me da mucha fuerza de niño, ¿no? Me da mucha fuerza y mucha aprehensión por la literatura. Yo digo, si el resto de la literatura es así, por supuesto que voy a seguir leyendo literatura, ¿no? Su inclinación por los cuentos identifican su literatura. Yo creo que el género te escoge. Creo que hay gente que tiene mayores cualidades para la novela. No las he descubierto todavía. Tengo 3 novelas en maceración en mi computadora, en el disco duro están ahí, ¿no? Pero sin embargo mis publicaciones son de cuentos porque me inclino más por el cuento. Dese cuenta que me acaban de hacer una pregunta: ¿cómo te iniciaste tú en la literatura? Bueno, y respondo El Caballero Carmelo, ¿no? Sin embargo, debo decir que la primera novela que leí fue Corazón, del Mundo de Amisis. Y esa primera novela, que fue un poquito aburrida comparado con la energía que tuvo el cuento El Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar, ¿no? Entonces descubrí que el cuento tenía una energía especial. Dice Cortázar que el cuento es una pelea que se gana por nocaut, mientras que la novela es una pelea que se gana por puntos, ¿no? Y en 13 rounds por lo menos, ¿no? Entonces preferí ganar mis peleas por nocaut, por decisión rápida. Entonces el cuento fue mi favorito. Ñacaipacha, El tiempo del dolor. Me tomó tiempo porque no sabía cómo darle el final. Corría el peligro de que se convierta en novela. Y todo el mundo decía, pero por favor, ¿por qué paraste la máquina? Debió ser una novela. No, que yo no me puedo traicionar a mí mismo. Yo tenía que hacer un cuento y quería que fuera el mejor cuento que hubiera hecho, ¿no? Y recuerdo que el final me costó mucho porque me costó una botella de vino, ¿no? O sea, para sacar ese final tuve que aligerar la imaginación con una botella de vino, absolutamente. Estábamos escribiendo con lamparín porque habían apagones, se acabaron los cigarros, me acuerdo, y fumaba en ese tiempo yo, ahora no fumo. Se acabaron los cigarros y tuve que salir a las 2, 3 de la mañana a comprar cigarros en otro barrio. Y tuve un altercado, ¿no? Que acabó con trágico final. Y regresé y culminé el cuento, ¿no? O sea, con todo ese acontecer, regresé, culminé, pero tuve que tomar una botella de vino, porque si no, el último párrafo de Ñacaipacha no me hubiera salido bien. El último párrafo me sale poéticamente hablando, ¿no? Es como un orgasmo poético el último párrafo. Y ese orgasmo poético me costó una botella de vino y una cajetilla de cigarros. En su trayectoria literaria ha recibido numerosas distinciones, siendo la más significativa para él. Desde luego el Casa de las Américas, pues es un premio continental, le dicen el Nobel de América Latina, durante mucho tiempo ha mantenido siempre su brillo Casa de las Américas. Acuérdese que la generación de 60 comienza en Casa de las Américas. La generación de 60, a la cual pertenece Vargas Llosa, Cortázar, García Márquez, etc., es una obra de la Revolución Cubana. Entonces, cuando recibo el premio Casa de las Américas, que no pensaba recibirlo, pensé que era una chance de inocentes que me van a participar en un concurso que no tenía la más mínima posibilidad de ganar, y sin embargo me llegó la noticia que lo había ganado, ¿no? Y eso cambió mi vida a nivel de carrera literaria. El contenido de varios de sus cuentos incluye principalmente la temática del terrorismo, cuentos como Parte de Combate, Tiempo del Dolor, Pepe Botas, La Guerra del Arcángel San Gabriel. Bueno, yo lo que opino es lo siguiente: ese es un hecho luctuoso, un proceso histórico-social que golpeó mucho a mi generación. O sea, mi generación fue impactada por ese proceso social, que ustedes le llaman terrorismo y yo le llamo guerra interna. Y a la guerra interna hemos visto lo que ha surgido es una cosa: los primeros golpeados ha sido el campesinado. O sea, la sociedad rural del Perú vuelve a cobrar importancia para la literatura a través de una guerra interna. Y a través de una guerra interna
nuevamente resurge la preocupación por el problema del indio. Nuevamente se vuelve a tratar el problema del indio, a tratar el problema de las naciones quechua y aymara a través de un escenario de guerra. Yo recuerdo que antes que sucediera esto de la guerra, había gente que había dictaminado que la literatura indigenista había muerto. Sin embargo, la literatura indigenista y neoindigenista vuelven a renacer solamente en un escenario de guerra interna o de guerra, podríamos decir, subversiva, ¿no? Entonces es un hecho que no podíamos quedar al margen porque te golpeaba todos los días. Lo mágico religioso juega un papel importante en su creación literaria. El Perú tiene diferentes idiosincrasias, diferentes naciones y diferentes culturas. Es un país pluricultural, ¿no? Plurirracial y plurilingüístico. Pero además de eso, dentro de lo que es el panorama cultural, muchas de las culturas que tiene el Perú tienen un imaginario, ¿no? Que de raíz antropológica es mágico, ¿no? Entonces, si vas a la Amazonía, tienen un universo mágico, su cultura, ¿no es cierto? Tienen sus deidades, sus creencias, su chamanismo, ¿no? Igual pasa en los Andes. Los Andes se paga la tierra, se paga el cerro antes de pasar, ¿no? Digamos, se hacen sacrificios de animales muchas veces y también existen cultos sincréticos como el señor de Coyurriti, ¿no? Si ven ustedes la ceremonia del señor de Coyurriti se van a dar cuenta del contenido mágico que tiene la ideología rural quechua, ¿no? Entonces, eso, el término ideología lo considero desde el punto de vista antropológico, ¿no? Cómo puede ser el ideario en general de un pueblo. Y dentro de ese ideario general de un pueblo, de una nación, de una cultura que no es la occidental, hay creencias y también hay lugares comunes con la cultura dominante, ¿no? O sea, las culturas dominadas muchas veces mantienen su identidad cultural a través de la conmemoración de su universo mágico, ¿no? En 1986 publica Otorongos y otros cuentos. Yo tenía varios cuentos que los iba escribiendo de a poco, de a poco, de a poco. Entonces, mi enamorada, que después fue mi esposa, me dijo, oye, le he prestado uno de tus cuentos al escritor Cromwell Jara y dice que quiere conversar contigo. Allá vamos a conversar, nos tomamos un café y Cromwell valoró mucho el cuento que le había dado mi enamorada de aquel entonces, ¿no? Y me dijo, oye, pásame otros cuentos que tú tengas. Y se los pasé. Y le gustaron también. Me hizo algunas observaciones, corregirle tal cosa, ¿no? Pequeñas observaciones, no grandes. Y después también estaba el director del taller de narrativa de San Marcos, que era José Antonio Bravo, que era profesor de San Marcos. Es un gran narrador, distinguido por la obra Barrio de Bronx. Entonces, José Antonio Bravo también valoró mis cuentos, pero Bravo me dijo, ¿por qué no publicas eso como un libro? Yo le dije, pero profesor, ¿cómo lo hago? Publicar como un libro, son unos esbozos que he hecho de cuentos. No, me dice, públicalo, te va a ir bien. Entonces, fui a donde Esteban Quirós, editorial Lluvia, me sacó un presupuesto, mi hermano me ayudó, lo publicamos el libro y tuvo mucho éxito, se vendió todito. En 4 meses, eran 1000 ejemplares que se vendieron en 4 meses. Y ahí había el primer cuento, yo calculo que es el primer cuento de la violencia política del país registrado en libro. Cuenta una persona que venía de Ayacucho, de Sierra Adentro, y eso era un juicio popular, ¿no? Y eso me sirve para hacer el último cuento que se llama Escarmiento. Y en ese momento creo que le doy forma a aquellas personas que no tenían forma ni rostro, que son los senderistas. Se hablaba del terrorismo, que por acá los terroristas decían acá, los terroristas con pasamontañas, etc. Pero nadie le había dado rostro humano a los autores de una guerra. En el 91 parte de combate. La propia realidad que estaba viviendo el país. Realmente las noticias que llegaban, yo como practicante de antropología tenía que hacer trabajos de campo, ¿no? Tenía que arriesgarme a ir a la sierra, a las zonas más convulsionadas. Y tuve mucha suerte de salir vivo, ¿no? Porque cualquier bando te podía matar.
Si eres un soplón, te matamos. Si eres un senderista infiltrado, te matamos, ¿no? Si las rondas creen que tú no debes hacer nada por ahí, también te matan. Sin embargo, hice mi trabajo antropológico de manera limpia y con mucha suerte. ¿Sí? Y eso me nutrió para poder recrear ciertas realidades que se convirtieron en cuentos. En 1998, cuando hablan los muertos. Por primera vez toca la temática negra, de los afrodescendientes. Entonces tiene un cuento que abre la colección, se llama Mamá Lázara, que es Ébano de la Noche Negra, que es de una narradora oral afrodescendiente. Y esa narradora afrodescendiente cuenta cuentos a los niños. Y cada cuento se convierte en un cuento dentro de otro cuento. O sea, la virtud que tiene ese cuento es que introduce pequeños cuentos dentro del cuento, que es una técnica que aprendí de Onelio Jorge Cardoso, que es el gran cuentista cubano. Vivencias en la selva han influenciado mucho en varios de sus escritos literarios. Para mí fue un descubrimiento de la selva, ¿no? Escuchaba los relatos familiares. Yo tenía un abuelo, por la línea paterna, mi abuelo ha sido arriero. Además de agricultor en Arequipa, practicaba el arrieraje. El arrieraje era de Arequipa hacia las selvas. Yo supongo que debe ser las selvas del norte de Cusco, del norte de Puno, Madre de Dios, por ahí, ¿no? En épocas del caucho, supongo yo. Pero habían ciertos relatos fantásticos que circulaban en la familia de parte de mi abuelo. Y mi padre repetía los relatos del abuelo. Yo dije, la selva debe ser un lugar maravilloso. Entonces, a partir de los 12, 13 años, me impuse a conocer la selva, ¿no? Quise conocer la selva. Y lo logré. A partir de ahí me enamoré de una región geográfica del Perú bastante atractiva, llena de mitos, leyendas, aventuras, peripecias, anécdotas que ya me han pasado a mí. Y comencé a volcarlas en la literatura. De pronto a la gente le gustaba. Y me convertí en narrador amazónico. Como parte de la crítica literaria, en 1991 el escritor Washington Delgado indica: particularmente se debe resaltar el ritmo de su prosa, que sostiene equilibradamente los relatos, a menudo crueles. En sus relatos acerca de la violencia, el realismo de Dante Castro es implacable, sin concesiones, pero acaso le falta todavía la distancia literaria que purifique el relato, que preste profundidad psicológica, que matice los hechos con hábiles contrapuntos y que los eleve imaginativamente. Su garra de narrador es indudable, pero en este tipo de relatos necesita aún algo de pulimento. Bueno, es una crítica que hace Washington Delgado cuando yo estaba recién en mi segundo libro. Y obviamente es un consejo de un maestro. Y los consejos del maestro hay que tomarlos con mucho agradecimiento por la generosidad que ha tenido de darme ese alcance. De repente, gracias a eso es que uno mejora, ¿no? Entonces, los buenos consejos de una crítica experta como la de Washington Delgado, habiendo sido el poeta y no narrador, hay que agradecerlos, ¿no? La generación de Washington Delgado es la generación del 50. La generación del 50 han sido nuestros maestros de la generación 80. Yo pertenezco a la generación 80. Y al haberlo escuchado a Washington alguna vez, que ha sido mi profesor de acá de San Marcos, pero también a la otra parte de la generación del 50, que es el grupo Narración, Osvaldo Reynoso, Miguel Gutiérrez, por ejemplo, Roberto Reyes Tarazón, han sido nuestros grandes maestros, los más cercanos que hemos tenido, los más familiarizados con nosotros, y nos han ayudado a ser el narrador que soy ahora y que ya no soy el que era antes, ¿no? Definitivamente. Esa es parte de mi infancia literaria. Y el Callao vio nacer a Dante Castro, y el mar que baña sus costas lo acogió entre sus entrañas acuosas, para convertirlo en el pintor que usa el cuento como pincel, con el fin de verbalizar los colores de una caótica realidad.